We need strong borders. Con todo respeto, les doy hoy nuevamente la bienvenida a este espacio de discusión en el que cada semana necesitamos ponernos un poco de orden, pero es que no es fácil, oigan, cuando estamos discutiendo decisiones de políticos y de gobernantes que afectan la vida pública, pues cómo no se va a calentar el ánimo, pero hoy vamos a tratar de serenarnos. Diego Petersen, ¿cómo estás? Serénate, Abel, serénate. Muy bien, qué gusto estar con ustedes, David. Con todo respeto, bienvenido. Gracias, Diego. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo están, Ibabel? Pues sí, nos toca hoy con todo respeto y a ver qué pasa también en las redes sociales, porque en cada programa ya nos ponen apodos, suben memes y todo, pero bueno, trataremos de interrumpir menos hoy. A ver quién se gana el meme. Bueno, pues ya que mencionaste esto, vámonos con la discusión. Siempre empieza, ¿dónde empieza? Pues en la calle. ¿Y la calle cuál es hoy? ¿Cuál es la plaza pública? Las redes sociales. Esta semana, el coordinador de comunicación social, vocero de la presidencia, nos arrojó un tuit que vamos a discutir porque creo que el tema es de gravedad. A ver, dice Jesús Ramírez Cuevas, que ustedes conocen bien como vocero del presidente. Según el estudio de Intelight, el presidente López Obrador ha sido el presidente más atacado con notas negativas, 55%, frente a Peña Nieto, 37%, Calderón, 45% en su segundo año. La mayoría de la opinión publicada no es equilibrada, ¿ya viste, Diego? Y es más negativa contra López Obrador que con cualquier otro presidente. Cosa que es cierto. Claro que López Obrador es el presidente que más se ha criticado en 2 años, por ¿Tú supuesto. crees que claro, es verdad? Totalmente. No tengo la menor duda. Después a Peña Nieto se le criticó más después de Ayotzinapa y después de la Casa Blanca. Pero hasta el momento, en el momento del sexenio que estamos, claro que López Obrador, cosa que no necesariamente es negativo. No necesariamente es negativo, creo que pero una primero democracia estamos de normal. acuerdo en que sí es el más atacado. A ver, es que El más hay cuestionado. que ver quién es el más Desde atacado. Es el que está Desde más Madero, presente. desde Porfirio como Díaz. está presente permanentemente en la opinión pública, pues por supuesto que es el que está más también presente en la opinión pública y recibe más ataques. Pero ¿por qué debería tener notas positivas un presidente? Eso es lo que yo no entiendo. Si hace las cosas bien, sí. Si Claro, hace las cosas mal, ¿no? Y la otra cosa, además de estar sobreexpuesto en los medios, tiene que ver con que todavía no entiende el presidente que la función de los medios, de los intelectuales, de la academia, también es criticar. Es decir, si él se sobreexpone, todo el tiempo está polarizando, provocando, pues es evidente que hay una reacción negativa. Pero Me en pareció efecto, no muy es malo. poco, 55%, ¿eh? Sí, a mí también me parece poco, pero además hay una cosa, porque primero todavía nos quedamos en la parte de esto de si es ataque, no es ataque, porque hubo algunos análisis, por ejemplo, recuerdo alguno como Eduardo Ruizili que dijo, a ver, yo salí allí y dice que el 60% han sido negativos. Estos son mis artículos. Y los negativos eran, por ejemplo, uno cuestionando una decisión sobre los fideicomisos. ¿Ese es un ataque al presidente? No, a ver, no, aquí estamos hablando de notas negativas y positivas. Hay más opiniones negativas y notas negativas contra López Obrador que contra Calderón y contra Peña Nieto. Pues eso está claro, ¿no? Nada más que Estamos de Jesús acuerdo. Ramírez sí nada dijo más, Nada más atacado. un asunto. Claro, a ver, negativo es atacar. Pues claro, cuando alguien te dice algo negativo, te ataca. No necesariamente, tampoco no. hay que discutir cosas que son obvias. Ahora, Yo solo creo una que cosa. es más chillón Yo de los creo que presidentes. eso sí puede ser No, también. pero no es lo mismo. Y también más expuesto. Pero, a ver, No es lo mismo un asunto. ataque que una nota negativa. creo- Uno puede hacer una sí crítica creo que sin tiene que atacar. Son dos cosas distintas. Para el presidente, cualquier cosa que no lo apoye, que no lo adule, es un ataque. A ver, No. ya puedo hacer el Ya. argumento. Los tres están de acuerdo. A ver, solo una cosita nada más. Yo creo que también tiene que ver con los medios en México. Los medios en México son más de derecha que de izquierda. O sea, ve periódico por periódico si hay un Oigan, vínculo rápido ideológico. para pasar a la siguiente, pero rápido. ¿Les parece que es pertinente que el gobierno de la República haga este listado de periodistas y diga estos son los que opinan de forma negativa y estos de forma positiva? ¿Qué opinan de eso? Fatal. Rápido para irnos a lo Fatal, siguiente. Es inquisitorio, es una locura lo que está sucediendo al señalar directamente por nombre y apellido a periodistas. Sí, no te Y ya nada más hay que decir A que, ver. bueno, pusimos el tuit de Ramírez, de Jesús Ramírez, pero en realidad pues es la actitud del Eso, gobierno de la República, ¿no? Finalmente es poner la picota a una serie de empresas porque no están de acuerdo.
pena para los que sí están de acuerdo. O sea, que la jornada ha salido con 0 notas negativas en un día y dices, pobres carnales, qué ventaneada. Bueno, pero que también salgan Qué 100 negativas en Reforma Como tampoco dijo está bien. Mira, es un honor ser nombrado por López Obrador. Oye, pero Vamos, los ya dos hablaste. extremos están mal, ¿eh? Oye, pues Los dos vámonos con el meme, que creo que este no es tan bueno como el que acabas de decir, David. Vamos a ver cuál es el meme que encontramos esta semana. A ver. Este también es un meme. ¿Este la mandó Frena o qué? Fíjate, parece. Nos lo mandó Acción Nacional. Este Gilberto meme, Lozano, gracias. este meme también es bueno, les voy a decir por qué, no porque estemos de acuerdo con él, sino porque justo me parece que pone sobre la mesa la discusión de, bueno, y efectivamente, o sea, estamos en un grupo de narcodictaduras bananeras. No, Porque hay pero tiene gente- nada que ver una cosa. Me parece muy malo. Hay ¿eh? gente que sí Me parece cree muy que chafa. son narcodictaduras bananeras. Y yo creo que ni México, ni Bolivia. Además, ahí no debió de haber estado Luis Cuba. Arce, sino Es que aparte Evo Morales. ni siquiera ha gobernado un día el pobre hombre. Y ya lo están poniendo como narcodictador. Claro, no son un club, no creo que tampoco sean narcotraficantes y tampoco me parece que sean bananeros en el sentido, digamos, displicente. Entonces, digo, Venezuela sí, Hay un pero... sentido que no es hombre, displicente a ver, de bananero. Bolivia, Sí, sí. denle chance. Bolivia. Un chango bananero. A ver, si hay, ¿no? Como Hay un sentido que no es empresas displicente. bananeras, ¿no? Que producen ok, plátano. ok, Sí. ok, No, ok. pero me O sea, refiero, hay no. una A ver, parte La de que libreta de tenemos... frutas parece bananera. Oye, ¿no? Ok, Pero a ver, ok, ok. de que tenemos democracias de baja calidad Sí. Sin e ninguna instituciones duda. bananeras, ahí sí estaré de acuerdo. Y no Que somos solamente eso. narcodictaduras, Sí. ni broma. Y no Ni solamente broma. democracias de baja calidad, Estados sino con Unidos sería riesgos, bananerísimo. con De riesgos e cooptación. indicios de autoritarismo, eso también. La pero democracia gringa cada vez es más narcodictaduras no. bananera. Ah, sin Pero duda. cuando se vaya Trump ya no pasa nada. ¿Eh? Ya llega No, Biden en al dos rescate. semanas. No, Save in America. Finalmente ha quedado muy claro lo obsoleto que está el sistema. Sí, gringo, ¿no? En general. Sí. Ya, y además, bueno, tuvieron sus elecciones en Bolivia. Eso es algo que se tiene que reconocer. O Y sea, se finalmente. revirtió por las urnas un golpe de Estado, ¿Eh? cosa que es una excelente noticia Sí, para que América no nos Latina. guste quien haya llegado, eso es otra cosa. Bueno, vámonos con el Bueno, tuit. eso lo dices por ti, ¿eh? Sí, claro. O sea, tú querías a yo Mesa. hablo Carlos además en Mesa. primera persona del plural porque soy muchas. Habla con las mujeres del programa. Erika, Exacto. El más majestático. Es el Erika, dos ojo. majestático. Vamos ahora con el tuit local. Este es así como de lagrimita y violín, fíjense. Gerardo Quirino dice que con lápiz y papel a la antigüita está revisando los últimos detalles. Él también habla en majestático de nuestro discurso. Me he preparado durante mucho tiempo para este día. Ustedes depositaron toda su confianza en mí, no les voy a fallar. En unas horas verán lo mejor de nosotros de estos 2 años. Ay, el violín. Para quien no viva en Tlajomulco, seguramente no tiene ni idea de quién es Gerardo Quirino. Qué bueno que lo digas. Porque el apellido Quirino, nombre, apellido, ¿no? Ahí en el... Es el alcalde de Es muy conocido. Tlajomulco. No, el para alcalde de Tlajomulco, digo, es diputado. es un diputado local. preparándose para su informe. Sí, es un diputado local que quiere ser alcalde. Sí, ¿a quién le importa un informe de un diputado local? A él, obviamente. a nosotros. A él, y al parecer le echó muchas ganas. Ahora, yo creo que hay algo de fondo que sí nos tiene que preocupar, que es esta banalización constante de la política en este tipo de mensajes. O sea, los asesores de comunicación de los políticos les dicen, haz este tipo de idioteces. Sí. Perdón, pero esto no conecta con nadie. Yo estoy de Presenta acuerdo lo que con la has parte hecho, de lo que... idioteces, pero creo que eso sí conecta. Justamente van por el lado de, es que esto es emocionante, mi corazón está con Checa si ustedes, conectó yo en quiero Twitter, estar... y va a ver, Es como... nadie le puso Y un eso solo traducido mensaje. espectacular, porque hay espectaculares Claro. con esto, que son una tontería. No, Yo que él no coincido, es haya que conectado no no es- es lo mismo que ese no sea el recurso al que se está apelando en la política, que Claro. es las emociones. No, sí lo que están él no apelando, haya... pero no funciona. Lo que pasa es que, Que no a anuncia él no nada. le El problema es funcione. que no dice presenté algo, hice esto, sino solamente es el ejercicio La por el emoción que ejercicio me da. mismo, de rendir cuentas, de informar y además en papel y lápiz. Ese es, Además, hay que poner no en hay- contexto quién es Quirino, el diputado que entró por el PRD y se fue a MC, ¿no? Bueno, entró por MC. Sí, entró por MC. Alianza. Aunque llegando, sí, en Alianza, aunque llegando le dijeron tú vas para el PRD. Tú vas para el No, porque en PRD. realidad el PRD sacó como 8 votos en Tlajomulco. 8. El distrito 7, sí. Claro. ¿Y quiénes fueron? ¿Qué? No sé, yo me imagino que su familia. Sí.
¿no? No, pero sí es un ejercicio muy vacío que Pero lo vemos todo el tiempo con los no políticos dice nada, que ¿no? suben este tipo de fotografías, este Sí. tipo de redacciones. Y quisiera que en decir realidad una cosa, porque conecta, además no estamos... conecta con nadie. Tienes O sea, razón. realmente él no conecta no con nadie. conecta con nadie, pero sí creo que están tratando de apelar a las emociones porque es algo que ha funcionado en muchos espacios. Y quiero traer a colación ahorita muchos ejercicios de rendición de cuentas que me parece que son novedosos y que pueden funcionar, y sobre todo los que son pedagógicos. Los que no dicen, yo hice tantas iniciativas o construí tantas banquetas, sino que dicen, en mi gobierno se hicieron unas banquetas porque las banquetas para mí son importantes porque mi partido, ¿Quién dice eso? He visto está hablando algunos de casos Nueva Zelanda. interesantes. Ya, sí, esa es muy buena primer ministra de Nueva Zelanda. Yo coincido. No, Sí, la sí, verdad sí. es que estoy hablando de un alcalde que acaba de hacer su informe en la Ciudad de México y que me llamó mucho la atención que cada detalle era pedagógico y decía, ¿por qué se entregan estos programas sociales? Yo podría estar en desacuerdo, pero me gusta que haya pedagogía ¿Quién es en el este cuate? informe. ¿Quién es este cuate? Vidal Llerenas de Ah, Azcapotzalco. de Azcapotzalco. Bueno, pero a ver, yo lo único Ajá. que diría en descargo de Quirino es que creo que es mejor tratar de hacer un ejercicio de rendición de cuentas como él, solo, aunque sea a nombre suyo como diputado, que no hacer nada. Porque esperar que en el informe global del Congreso aparezcan todos los esfuerzos, logros, resultados, pues es mucho. Me parece Para que... el lucimiento de personal de Quirino, realmente. Bueno, pero vamos a eso tener que rendición ver de cuentas que- Es totalmente intrascendente. ¿eh? Totalmente. O sea, gasto de... Entonces, ¿por qué Pero qué escogimos bueno este que le tema? ves el lado positivo. Entonces, ¿por qué No, escogimos por este eso, tuit? porque Esa es una buena. porque es una burrada. Este tuit no nos gustó porque es una burrada. Vámonos Pensamos a... que le iba a gustar a Doñana, entonces por eso lo sacamos. Ay, sí, doña, deberías de ver que lo estamos haciendo con mucho cariño para ti. Un Yo a programa doña le tan tengo, caro para un yo tuit. a doña sí le tengo mucho cariño y respeto. Vámonos a un corte. Ahora regresamos. Pero antes de irnos a un corte, vamos a ver qué dicen las redes, porque estuvimos sondeando también en la semana. A ver, vamos a ver. Yo ya quería cortar. Con la desaparición de los... Yo estoy muy triste. De los 109 fideicomisos, ¿en verdad se combatirá la corrupción como insiste AMLO? Bueno, ¿qué dice la gente? Pues claro que no. Pues la gente Ya dijo deja de que votar no. en el Instagram de- Le salió 44. muy, muy caro, ¿eh? Le salió muy, muy caro el tema de los fideicomisos. Sí, se nota en Y el la otro- popularidad del presidente. ¿Qué dice? ¿Podrá el gobierno? Del Estado Del dejar Estado de ocupar dejar de los primeros ocupar- lugares a nivel nacional en desapariciones Pues bueno, y fosas debate, clandestinas. No. La gente no confía en 84%. que, Bueno, a ver, en si que de ese- poder en se que esa puede, si tendencia se hacen vaya a algo, cambiar. ¿no? O por lo menos bajar el nivel si hicieran algo más, por supuesto. Bueno, pues me parece que ahora la gente tuvo razón. El programa pasado yo decía, ¿qué les pasa? Ahora estoy de acuerdo con ellos. O sea, si estás de acuerdo con ellos, son inteligentes, si no, no. Por supuesto. Por supuesto. Ahora sí, vámonos a corte, ahorita regresamos. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, es detenido en Estados Unidos de Norteamérica, acusado de 5 cargos, de acuerdo a una investigación de la DEA. Es señalado de brindar protección a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, del cártel de los Beltrán Leiva, de advertir que eran investigados por la DEA y dar aviso de que se habían infiltrado informantes a la organización. Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención del exsecretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunada a la del exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón, solo muestran la decadencia que dejó el neoliberalismo. Bueno, sin duda la nota de la semana, la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general brigadier Salvador Cienfuegos, y que se suma a esta justicia mexicana que se hace cada vez más en los Estados Unidos. Aquí la pregunta es si esto afecta o beneficia a López Obrador, pero también si va a jugar esto en la elección estadounidense, que está a escasos 15 días ya de que se vaya a votar. ¿Cómo la ves, Ibabel? La veo. Primero, estoy en desacuerdo contigo porque dijiste que era la nota de la semana. ¿Cómo de la semana? Digo, esto es histórico. O sea, nos vamos a acordar dentro de 10 años que detuvieron al secretario programa es de cada la defensa. Yo ya no entiendo si es sarcasmo o ironía, o si en realidad es el argumento. Ese argumento.
No, es el algo. ¿No estás de acuerdo en Sí, yo que, también creo que es de histórico. una gravedad No, pero yo lo creo histórica? realmente por eso, sí. Es el fin de una época, yo también creo. No, un sí. parteaguas, no lo digo en serio, porque esto efectivamente marca Saquen su un banderita cuando antes sea en y después. serio. No, sí. verdad roja. Bajo protesta de decir verdad, me parece que sí es un fin Ahora. de época del ejército, porque efectivamente haber detenido a un ex secretario general en Estados Ahora, Unidos esto no tiene- con todas las no, El militar implicaciones. más tiene- poderoso del país. No Sí. tiene nada que ver con el neoliberalismo. Gutiérrez, O sea, Gutiérrez hay- Rebollo, no. ¿qué me dicen? hay No, pero no es lo mismo. Y no era el secretario de la Era el zar defensa. antidrogas. Sí, pero no es lo mismo. No, este es el... Este es el secretario de la El defensa, es el número uno de los jefe de militares. todo el ejército. Con una larga carrera, había sido Ajá. muchas posiciones No, adentro. no, nada que ver, no. Ahora, No, lo, no, lo- a lo ver. que sí, lo que sí demuestra esto, y creo que también el caso de García Luna, es que en México no diría narcoestado, pero algo cercano a narcoestado. Ha habido durante la última década, para quien extraña, quien dijo, qué bueno que ganó el PRI Hidalgo, Coahuila, qué bueno que vuelven esos, o el PAN con García Luna, esa es la oposición, qué vuelvo que vuelvan allá. A ver, a ver, pero solo concluir. A ver, que infiltren al más alto nivel de los militares en un país, eso ya no se puede llegar a otro, a menos de que el presidente trabaje para los narcos. Es lo único. Es la única puerta que queda por cruzar. Yo sí creo que es gravísimo. Simplemente no recordar se que cruzó? el ejército siempre ha estado atravesado por el narcotráfico. Digamos, Sí. y Gutiérrez Rebollo fue el caso, digamos, siendo zar antidrogas, estaba apoyando a un cártel, pero antes también ya habíamos visto a algunos generales caer. Y siempre se hablaba, yo me acuerdo algunas notas en proceso, de que si los generales secretarios estaban o no vinculados, pero nunca se había detenido a nadie. O sea, no es que nunca se hubiera dicho, es que nunca se había detenido a nadie. Y otra vez, Y a mucho lo que es menos importante, de en México nunca lo hubieran de este detenido y tamaño. nunca nos hubieran ni enterado. O sea, a mí lo que me parece muy grave de este caso, que puede ser un partaguas, es que también el ejército, desde que dejó el poder Ávila Camacho, nunca había estado tan presente en el gobierno como lo está en el gobierno de López Obrador. Entonces creo que además es un golpe a la estrategia de militarización que trae López Obrador. Claro, es que a ver, aquí hay Sí. un tema muy importante. Efectivamente, el ejército combate al narco desde los 70s, es decir, con Echeverría. El golpe más duro hasta hace una semana había sido Gutiérrez Rebollo, pero el hecho de que haya sido en Estados Unidos a un general secretario, bueno, retirado, y además en un momento de militarización, como dices, es gravísimo porque eso le pega abajo de la línea de flotación al prestigio del ejército. Es decir, hay un punto de quiebre, y eso lo decía Aguilar Camín en su editorial de hoy, que rompe un pacto y que históricamente había sido más o menos estable, un pacto cívico-militar donde a los militares les dabas autonomía, presupuesto, impunidad, ciertos privilegios, clubes, un montón de cosas, a cambio de que no se metieran a hacer política y que tampoco se inmiscuyeran tanto en el narcotráfico. Aunque esa parte se había ido, digamos, dejando, tolerando mucho, pero este caso, si lo Pero investigan mira, bien, va a salpicar a una estructura muy grande del ejército Si no se mexicano. trata de un tema de cuando fue comandante militar en Guerrero y se trata de efectivamente un papel que desempeñó como secretario de la Defensa Nacional, entonces yo añadiría lo que acabas de decir, David, que no daña el prestigio del ejército. Olvídate del prestigio. O sea, verdaderamente esto sí simbra a la institución sustancialmente y vamos a tener que empezar a ver generales y comandantes que van a empezar a pisar la cárcel. No es nada más el prestigio de la institución en abstracto, es que si él estuvo dando órdenes, esas órdenes ¿quiénes las cumplieron? Mientras no vayan a Estados Unidos, no van a pisar la cárcel. Exacto. Mientras no vayan a Estados Unidos. O sea, ahí el error que cometió Cienfuegos es ir a Los Ángeles con su familia y lo agarraron. O sea, realmente en México no van a pisar Pero la cárcel podemos empezar porque el a ver- pacto de impunidad entre el ejército Sí. y los políticos sigue existiendo. Y podemos Existió con empezar a ver Calderón, información, con Peña ¿eh? y está existiendo las en este momento las declaraciones con López Obrador. del presidente han sido en la defensa. Estos son los únicos que sí tienen Presunción derecho de a la inocencia. presunción de inocencia. Sí, ¿ah? sí. Claro. Si no, por favor, no vayan a juzgar. Porque de Pero- ninguna manera se puede romper la relación que existe entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. O sea, ¿cómo va a Peligrosísimo, ser? también. Eso Y es muy también peligroso. De algunos articulistas que yo considero que son muy buenos en temas de seguridad, a veces como que noto demasiadas justificaciones de Cienfuegos. Hubo Que si el mucha BlackBerry, desconfianza. que si aquí, que si por qué lo agarran. Oye, estamos hablando... Tuiteaste sobre eso y, Sí, estoy de acuerdo. Me eché todas Oye, las columnas en 4 y días que aparte- hablaban y sobre aparte eso. con los mismos y la mayoría argumentos, dices. Claro, sí. es de desconfianza. Pero bueno, también te hace pensar, es desconfianza por los argumentos que hasta ahora ha vertido la DEA, ¿no? Sí, es de desconfianza. Y por otro lado, es la pero la cercanía DEA no a la va a fuente. agarrar- sí, pero la Hay DEA una no gran va a cercanía agarrar- a la fuente ahí, ¿eh? También, ahí la cercanía a la fuente.
importante. A ver, la Sedena no va a agarrar a un ex secretario de Defensa Nacional La de DEA. México, La DEA. perdón, o va a pedir que lo agarren Claro. por una cosita Por no supuesto que razonable. le tienen un Es expediente muy golpe grande. sasasazo, Si lo o sea, y agarran saben. es porque no lo van a soltar Ahora, en un buen decías, rato Diego, y eso... decías, Diego, decías Solo en hay la que pregunta. considerar que son muchos gobiernos de Estados Unidos. No Sí. es un No, monolito claro, no, que no. desde arriba No, yo mandó sé, a la pero las DEA. O sea, es fiscalías, un en gobierno general, en no un es Trump, estado no es con Trump. una Pero en general actúa fiscalía que tiene independiente, una Ibáñez. investigación. De Actúa acuerdo, independiente en general. de acuerdo, pero no es como que el gobierno No es de de- Estados porque No, también Unidos. no es una instrucción de Trump, No. pero la DEA, cuando agarra un pez gordo de ese tamaño es porque A le ver, tiene tú elementos preguntabas, para Diego, dejarlo en la cárcel a mucho corto- tiempo. A corto plazo beneficia a López Obrador sí en su discurso, porque dice, ya ven, Híjole. estos son los que nos gobernan. A corto plazo sí, Sí, en el- a largo plazo no, Pero el corto porque el plazo lo duró ejército el- es su cimiento. El corto El plazo corto le duró el plazo es como viernes. de una semana. No, Le duró el también de aquí a viernes, la- ¿eh? no. Porque ya el lunes ya estaba A ver, preocupado Diego, de y ya en aquí- otro tema. De aquí Hoy hasta que diciendo, siga hablando el general, porque el general va a hablar, el Chapo va a hablar, A ver. van a involucrar a mucha gente relacionada con el PRI, con el PAN, es una y cadena. por lo tanto le va a ayudar en su el discurso. Chapo empinó a García Luna. Claro. García Luna empinó a Cienfuegos. A Cienfuegos. ¿A quién va a empinar Cienfuegos? Claro, y ¿No? seguro a nadie Lo que está diciendo Diego es muy importante porque independientemente de que no los vayan a detener aquí en México, lo que sí vamos a ver es información. O sea, sí tenemos que saber a quién se le dieron esas órdenes, quiénes cumplieron con eso, quiénes mataron a quién. O sea, eso sí lo vamos a empezar a ver y eso sí es un golpe Pues horrible. esa cadena lo único que para el falta ejército. es Peña Nieto, porque obviamente Ya no se puede llegar más alto. Ya no se puede llegar más No, alto. pero pero yo- generales del propio ejército. Generales. Bueno, hasta Sandoval. Generales, exactamente, que hoy están Sandoval. en el gobierno, podrían... Pues era la o misma secretaría. camarilla. Ahora, Sandoval. permítanme hacer Es una una sola camarilla ahí sí, ¿eh? Sí. Sí. Ahora, Sandoval, hay que decirlo, no era del grupo muy cercano, ¿eh? Pero Sandoval es de- era es de una el camada número distinta. 26 en la prelación de generales. Cuando le pide López Obrador a Cienfuegos que le recomiende, que siempre se hace así, Al saliente le mandó le pide, 5. ¿no? ¿Cómo va? Le mandó 5. Y de esos 5, López Obrador dijo, ninguno de estos. Mándame todos los que Sí. sean candidatos, elegibles, porque son generales con cierto nivel. El número 26 de los 28 era Sandoval. O sea, Sí. En esa parte aparentemente está un no es tan poco- cerca. Está lejano al círculo de cubierto, Cienfuegos. sí, Sí. está cubierto el Pero eso presidente sí, por eso. lo nombró dentro de la cúpula militar. Claro. Lo nombró. Bueno, es que la lista, Oigan, pero- los elegibles no pueden ser quienes con quienes no esté de acuerdo la cúpula No. militar, pero ciertamente hay Oigan, cercanos, pero no tan quiero cercanos. regresar ¿no? al tema de la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, porque dado que nos falta información, podemos elaborar hipótesis. Y una hipótesis que podemos elaborar es que las decisiones que se toman en el Ejército frente al narco, que no necesariamente son decisiones de combate, sino a veces de dejar pasar, pueden provenir de otro lugar, ¿eh? O sea, y abandonar al ejército al que se le ordenó que liberara a Ovidio, que, Claro. ¿no? A ver, yo creo que aquí no solo es el tema de si liberaron a Ovidio o no liberaron a Ovidio, es cómo ha estado desde Operación Cóndor, cómo han manejado el tema de los narcos y el ejército. El ejército siempre ha estado atrás de, primero los gomeros, ¿no? Se vienen con Gutiérrez Rebollo a Guadalajara, hay que acordarnos de eso. Luego la protección al cártel de Tijuana. Entonces siempre ha habido una gran vinculación entre el ejército y el narco. Es una mentira desde Calderón hasta acá. La idea de que los militares son más confiables que los policías. No. Ese es otro, No ese lo es son. otro punto. Los militares pero, son a ver, es de igual de Echeverría corruptos que para los policías acá. locales y No, estatales. no es de Calderón, es desde Entonces, esta Echeverría. idea de que nos recargamos en el ejército porque Claro. no podemos confiar en nadie más, pues. Pero es que lo más Tal grave vez de eso porque es que controlas no mejor hay la corrupción, sustituto. pero- O sea, después del ejército ya no queda nadie. El problema es que antes se decía, las policías son corruptas, las secretarías de seguridad son corruptas, está el ejército, hay que meter al ejército. Pero si el ejército resulta que es corrupto, Ya no vamos a quedar ¿quién la te queda? marina hasta que se corrompa. Bueno, pero es que van medio Pues yo de la creo que- mano, ¿no? No, Bueno, pero- ahí está aduanas, pues igual. Claro, o sea, les ya- dan nuevas En la atribuciones. medida SAT, que le dan tal vez. atribuciones, Son más ventanas. Lo que va a al pasar Bueno, con pero López ¿no les Obrador. preocupa que el ejército diga todo esto son órdenes? No, pero déjate de eso. ¿De quién? De- en la Imagínate, medida en como una hipótesis. En que le den más O sea, que negocio me al preocupe, ejército, no, qué va a bueno. ser más corrupto. ¿Estás de acuerdo? O sea, Claro. el ejército estaba en su capsulita, que tenía su presupuesto, Claro, y por nunca sabíamos qué hacían con él. Las compras del Pero ejército confinado siempre han sido las compras más opacas, ¿no? Sí. En la medida que este presidente no solo les da fuerza, sino negocio, ¿no? Aeropuertos, los pone aduanas, a construir, obra los pone pública, a, los a puertos hacer cosas, ¿no? marítimos, los pone bancos. a manejar. Oigan, ¿van a hacer ellos ahora el queso? ¿Qué? Él va a hacer. Sí, está bien, ¿no? Está bien. Pero sí, es que Porque ellos son los confiables. milicias. Y además de que efectivamente, digamos, como acuerdo político ya no es confiable el ejército, creo que el hecho de que esté cada vez más abajo, que aunque ranquee en el
en el nivel más alto de confiabilidad del ejército ha ido cayendo. Y eso también es peligroso porque la gente que creía mucho en el ejército, porque había esta imagen del ejército salvando familias de una inundación, el plan de N3, ahora es, pues los ves ahí con los narcos y esa es una imagen muy peligrosa que degrada la institución. Lo que sí es cierto es que esto sí genera una crisis al Estado mexicano. Yo creo que o sea, sí. el tema de que empiecen a hablar y que vinculen, yo creo que la única manera... Como hipótesis, de, porque por eso, no tenemos pero creo que la única información. manera de que podamos pasar etapa es que se empiecen a señalar a los responsables políticos. Lo chistoso Claro. sería es que son los militares Ahora resulta fueran los que- de los pactos. Exacto, No, a ver, pero exacto. bueno. A eso me refiero. Y que además los civiles los estén abandonando. No, hay un gran jefe de las Fuerzas Armadas que es el presidente de la República No hay y ninguna ese se acusación llamaba contra él. Peña Nieto. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, ¿qué les parece? Nos damos un corte Vámonos. para regresar. No le cambie. La detención de Salvador Cienfuegos, ¿a quién beneficia? ¿Trump o AMLO? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. La tensión de activar el llamado botón de emergencia aumenta. Durante las últimas horas, el gobernador informó que esta semana la incidencia de contagios por millón de habitantes subió de 348 a 364.2 y el riesgo de alcanzar los 400 casos podría activar el botón de emergencia. En cambio, la ocupación de camas de hospital va a la baja y se reportan que hay ocupadas 566 camas para pacientes afectados por el virus. Esto representa una ocupación de solo el 20.7% de los espacios disponibles. La semana anterior había 574 pacientes hospitalizados. Se asegura que el detonante está en los jóvenes, quienes acuden a fiestas privadas o llenan los bares que funcionan como restaurantes, pero que se han convertido realmente en antros. O sea que por andar de fiesta nos van a llevar al baile a todos los demás. Pues el botonazo sigue siendo la pachanga del tema del COVID, porque finalmente cada semana tenemos un video regaño donde nos dicen, ahora sí, si no se portan bien, la próxima semana Ahí habrá viene el lobo. botonazo, ahí viene el botonazo, ahí viene el botonazo. Pero lo que es cierto es que hay un incremento de casos, de contagios, si bien las muertes y las hospitalizaciones no están creciendo con ese nivel, las hospitalizaciones incluso un poco a la baja, y pareciera también que la sociedad ya nos acostumbramos o hemos entrado a una extraña normalidad, porque ya ni siquiera si es la nueva o la vieja, una extraña normalidad, donde los jóvenes están saliendo y al parecer el mayor número de contagios ahora es entre jóvenes. Los jóvenes estamos saliendo, Diego, dilo. Pero- estamos saliendo, por Pero favor. usa el plural Estamos triste. saliendo. Ahora, Nosotros fíjate, los jóvenes, en los menores de datos... 60 hablamos, ¿verdad? Exacto. Exacto, sí. En los datos, en Jalisco, quien tiene entre 18 y 39 años es más o menos como el 30 y tantos por ciento, 38% 39 es joven. de los casos. No, pero con razón, tan Yo creo que sí, contagiados. 39 es joven, ¿no? Yo Y estaba más pensando 18, con, 25. con la expectativa de vida. O sea, es decir, el porcentaje de jóvenes no está muy de jóvenes infectados en Jalisco no es muy distinto a la media nacional y tampoco es muy distinta a la media internacional en general. A ver, yo creo que fue un error del gobierno de Jalisco poner uno de los parámetros del botón, que fueron los casos, los 400 casos. En su momento el razonamiento fue, ponemos 400 casos porque si superamos los 400 vamos a empezar a tener problemas en el sistema de hospitalización. Por O sea, millón. En los Que son hospitales. Por sí, millón. que hay que multiplicar O sea, por 8. pero lo que me refiero es, 3.200 casos. si nos acercamos y baja la hospitalización, entonces no hay un vínculo entre una cosa y la otra. O sea, no hay un vínculo necesariamente entre claro. el número de Es casos que- y la hospitalización. Hay que recordar que justamente al inicio de la pandemia, uno de los riesgos y de las
digamos, predicciones que se veían venir era Pues iba a superar el desbordamiento de la capacidad hospitalaria. Esas imágenes de Europa de los hospitales Y de la Ciudad de desbordados México. y de la Ciudad de México hasta cierto punto, porque no fue tan dramático No como fue en como Europa. Europa, sí. Pero No, en la efectivamente Ciudad de ese era el México nunca se temor llenaron de lo los que fuera a hospitales. ocurrir en Jalisco, y por eso se dijo, es que ese es el primer indicador que va a detonar los Pero siguientes. ¿quién definió los Pero 400? ¿sabes qué? Creo que Enrique Ese es tiene un punto y hay una disociación entre los indicadores, porque por un lado está el indicador de la enfermedad, que para los jóvenes no es grave. Por el otro lado está el indicador del sistema de salud público, Que no está que es lo que el gobierno grave. está cuidando. Y por Sí, el otro sí, lado otra- está otro indicador importante, que es el de la mortandad, Sí. porque sí hay muchos muertos que no están llegando al hospital, ¿no? No, y que no se los están que podemos- contando. Ajá, y Hay que no muchos se están datos que no se están contando. contando. Los ¿eh? que podemos contabilizar, Ibabel, en Jalisco hay una reducción sostenida en las últimas semanas. Sí, De- pero muy leve. A ver, No, pero lo cierto ayer es fueron que 12. no vamos a ver, Poco, no estaba en vimos un 50. pico como los vimos en Europa, ¿no? Que llegó un pico y luego empezó a bajar. Aquí llegó un pico y se quedó en una meseta. La famosa Y el problema meseta. es que no hemos logrado bajar. Digo, hay una tendencia a la baja, pero seguimos en la meseta, Sí, ¿no? digo, pero aquí se hacen muchas más pruebas. Muchas más. Sí, aquí en Jalisco se hacen Muchísimas más pruebas O sea, que en estamos cualquier casi otro al lugar doble de la media nacional. República. Sí, y es normal No, que si haces más estamos pruebas, hablando haya de- más tengas la casos meseta. Pero o sea, de mortandad también. Es que sí, creo que lo que se tiene que ver es la mortandad, porque Estoy bueno, de la, acuerdo contigo. la Y la hospitalización, sí, pero pues estamos en 27%, o sea, Por es eso, no, pero me refiero que es ese indicador nada. siempre hay que tenerlo presente. Sí, hay que tenerlo Ese Y la presente. mortandad. Sí. Fue un error haber puesto el 400. Porque aparte también entras un problema de si se contabiliza el infectado por el día que le llegaron los síntomas o por los días que el IMSS reporta o por los días que los hospitales Sí. estatales reportan. Entonces de pronto ves que toda la semana van en 600, 580, 690. Y A de mí, pronto, 400. domingo, 340. Dices, A mí me "Órale". parece que Igual parte estamos del diferentes. error, parte del error tuvo que ver justamente con que el gobierno del estado, como otros gobernadores, tuvieron la intención al inicio de diferenciarse del centro, del federal, e hicieron su propia metodología, su propio botón de pánico. Y ahora están Que el botón no enredados. está mal. No, el sí, asunto es uno el de los asu- indicadores del botón. Por El eso resto no, está pero bien. para activarlo. No, bueno, Si claro, llegamos a si 50% tuvieran de muchos. hospitalización hay que activarlo. Pero los 400 casos A ver, no pero importa. el botón de pánico también tiene un problema. De emergencia, Que de tú, no, de emergencia, de pánico. De pánico ya para se volvió algunos, para otros de emergencia. ¿no? Pero el problema es que se vuelve un tema radical cuando debe estar tomando decisiones de acuerdo con la circunstancia cada semana. No tienes que Sí. decir, el día que pase esto apago todo. No, tienes que ir usando tus propios criterios y tu propia información para irlo Es normando lo que cada decíamos semana. la vez botón sí pasada de cambió, ¿eh? administrar la incertidumbre. O sea, la incertidumbre no te permite saber qué va a pasar en 2 semanas y por tanto cada semana, cada domingo, irle midiendo el agua a los camotes, pero Sí. sin decir ahí viene el lobo, porque efectivamente pues ya muchos Si jóvenes dices ya no ahí están vi- haciendo pero caso. si no Ahora- dices ahí viene el lobo y si no pones enfrente, a ver, ¿cuál es el lobo? El lobo Sí. es que otra Se nos llenan vez los hospitales. tengamos Sí, los ¿quién le tiene miedo- hospitales, quién le tiene miedo pero al lobo? ni El lobo siquiera de es lo de los Encerrona. hospitales, Ya, o sea, el se lo problema llenan es los el de la hospitales mortandad. Y no se puede atender a la Ajá. gente de la forma que se le tiene que atender. No, a ver, pero por un asunto Perdón, pero que sí también hay diferencia una ahí, ¿no, hipótesis. Enrique? ¿No crees que hay una diferencia entre el miedo Sí. al cierre y el miedo a la saturación A la pandemia. hospitalaria? No, sí, pero son lo dos que me cosas refiero es distintas, que ¿no? creo que si llega un momento de alta saturación hospitalaria, va a ser más difícil salvar la Es que- vida a muchas personas. claro. A ver, pero a lo que me refiero es en el tema de los casos. Si tú sales y dices, no podemos permitir que la tasa de mortalidad crezca de tal nivel, no podemos permitir que el nivel de hospitalización crezca, y la R, que es lo más importante para saber si en realidad está habiendo demasiado contagio. Comunitario, esas tres importan más que el número de casos, porque yo fui caso de COVID. No me pasó nada, me quedé en mi casa y se acabó. Lo de no pasó nada, luego lo discutimos. No me pasó nada. Hasta donde he detectado no me pasó nada. O sea, Bueno, lo que me nosotros refiero es- hemos notado algunas cosas. Es cierto, no, es cierto, fue una valoración No personal cantes muy victoria. auto. No Pero a ver, cantes otra victoria. Autocomplaciente con mi salud física. El miedo es que cierren la economía, o sea, Ese es la el miedo, amenaza claro. En es realidad cerrar esa la es la economía. amenaza. Pero eso, a los chavos, ¿qué les importa? Pero digo, eso ya ni siquiera está claro. sobre la es que mesa. ya nadie le tiene dijo el miedo a la gobernador enfermedad. Que el botón no, No, pero cerraría es la que- economía. no, justamente- Solamente cerraría restaurantes Es que y bar de a eso las 7. estamos hablando, de cuál es el lobo. ¿El Y lobo ojo, es el el cierre lobo, de la otra de las economía cosas, o es porque- la mortandad o es porque- la Es más, ni hospitalización? siquiera es el Ninguno cierre esos de la tres. economía. Para los Yo- chavos lo ninguno único de que esos les tres da le miedo es importa el a los cierre de los jóvenes. bares y de A las ver, esa es una restaurantes. visión muy degradante de la juventud. Sí, no es cierto. por favor. No es Por cierto. A ver, favor, No, no David. ocurre eso en la Si hay, juventud. a ver, escúchame. Si hay una visión cuando se habla de estos términos, no me gusta este, pero lo voy a decir, adultocéntrica.
que Ándale. así Pero no como queda- tal, y se ha teorizado sobre el tema que es los jóvenes, y esto no solamente ha pasado aquí en distintos países del mundo, los jóvenes son los culpables del problema del COVID, porque ellos están saliendo a bares y fiestas. No. ¿Quién está comprobando eso? O sea, ¿cómo Nadie. sabemos que en realidad los jóvenes son los que se están infectando en bares y fiestas? ¿Por qué no en las oficinas? Pero- ¿O por qué no pero- cuando salen a no, por trabajar? el nivel ¿O los de jóvenes que tienen que salir a interacción, trabajar? hombre. No. No. Eso es una visión Pero que si hay una científicamente medida- está Científicamente comprobado. nadie ha dicho que este joven contagió a No. tantos adultos, Pero, o sea, y que este joven, ¿no? Suena mucho y la gente dice, sí, cierto, por sentido común, lo A más ver, seguro es que si van a tiene bares... que ver con el tema de la socialización. O sea, es simplemente un asunto de Pero que también no cuando vas a solamente los restaurantes jóvenes y va a haber socializan. la gente de 40, No 50 solo años los puede jóvenes contagiarse. socializan. La gente también se casa y tiene bodas. Exacto. Y en esos Exacto. lugares Y la también gente se también contagia se la cansa, gente. no nomás se casa, también se cansa. Sí, No del pero- matrimonio, pero sino además- del encierro. Pero por ¿no? otro lado, o sea, sí es cierto que hay un sector de la población, que es el de los jóvenes, que sí necesita socializar más, lo necesita, pero lo también- necesita. O sea, forma parte de esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, es Y mucho también más de los niños, difícil, y también de los complicado. adolescentes, y también de muchas personas. Pero lo que me refiero es, ¿cómo comprobamos Pero a ver, en es los que- datos que son los jóvenes yendo a las fiestas y a los bares los que están causando que los no ep- logremos bajar el a número ver, de los casos? epidemiólogos lo que dicen es que en los lugares confinados, Cerrados, hay cerrados, más donde hay más probabilidad. actividad. Bueno, ¿cuáles son esos Hay más lugares? probabilidad. Pues por eso es un tema de Oficinas, probabilidades. Por ejemplo, oficinas. Oficinas, También. peligrosísimas. Oficinas, Sí. fábricas Oficina. donde no hay ni siquiera condiciones para tener más distancia social. Está el caso de la boda de Baja California, ¿no? Donde uno de cada tres se Y contagió. era abierta, ¿no, Diego? Sí, Y y era abierta. O sea, a ver, lo que hay una cosa es una reunión abierta a 2 metros de distancia y otra cosa es poner a todo el mundo a bailar en la pista, ¿no? Bueno, Quizá entonces, en realidad, responsabilizar a un solo No, ahí sector está, del rebrote, que no es rebrote, sino es repunte, sea equivocado. Lo que no quiere decir que no hay que mandar un mensaje a los jóvenes porque es un sector de acuerdo, especialmente claro. vulnerable, ¿no? Claro, la diferencia es Ajá. que las Los oficinas... vulnerables son los Es adultos mayores, cierto pero- que las oficinas son Vulnerable más de peligrosas, contagiarse. pero muchas oficinas están Son cerradas. generadores de contagio. En Ajá, cambio, generadores de muchos bares contagio. no han cerrado y Muchas es donde oficinas están cerradas. digo con Sí, sí, con tú sí no medidas, sales, ¿verdad? yo estoy muy confinado con medidas, digo, algunas oficinas a medio gas con Vete a ciertas los tianguis, vete para allá al centro, al diente de la ciudad, está todo abierto. Todo pero está todo, abierto. y vete a los pueblos y está todo abierto. Y sin cubrebocas. ¿no? Sí. ¿no? Yo creo que el problema es que si hay una relajación social ya muy fuerte, ya a nadie le importa el COVID en realidad, ya todo el mundo está, ya después de 7 meses, Oigan, ¿y qué que opinan? pase lo que pase, y entonces no hemos podido bajar los contagios. Ahora, los contagios siguen En y otros, siguen y en siguen. otros Si están países los datos- lo que están buscando, y no estoy segura de que esté de acuerdo, es que más que responsabilizar a un sector de población, responsabilizan a un sector comercial, que es lo que decía David. Pues ahí y está. entonces lo que hacen es, vamos a poner un toque de queda. Como por ejemplo, Como por ejemplo en Bélgica. España. bares y antros ¿No? que es el que le van a pegar. Ajá. El costo de no haber puesto medidas más radicales es que se largó la pandemia. Bueno, pero es que en eso realidad estamos. Pero no ¿qué quieren tan cerrar los bares costoso y los puede ser un restaurantes. toque de queda, o Porque sea, como cabildean política mucho, porque pública, eso- David? O sea, a lo mejor un toque de queda es muy costoso como política Claro, pública, políticamente porque es muy además costoso. incluso en tema de libertades, pero Yo sí que- también en tema de la Yo sí relación creo que los tiene el gobierno políticos con están, digamos, tratando de evitar a toda costa el cierre, porque claro a que ver, es costoso económica, la alcaldesa política de y Tapalpa socialmente. quiso- Pero Sí, hay un quiero momento en decir, que lo van a toque de tener que queda hacer. no hay ni que discutirlo. No porque- funciona. Pero bueno, ¿por qué no vamos mejor a ponerle el nombre al niño? Esta es la foto para poner el nombre. Los experimentados curadores de Con todo respeto le tienen preparada esta excelente pieza cinematográfica. Usted, póngale el nombre. Queremos seguridad. seguridad y el presidente dice, mis cacahuates. Eso es muy parecido a lo de qué vamos a hacer con el futuro de Monterrey. Mira mis tenis fosfo. Fosfo. Sí. Entonces yo creo que Ponle nombre a la foto. No, ustedes primero, lo estoy pensando. para mí resultó una botana esto. Hablo como siempre, no cambia. La seguridad es peanuts. No le importa un cacahuate. Bueno, vamos a un corte, regresamos. El aumento de
contagios de COVID-19 en Jalisco se debe al actuar irresponsable de los jóvenes? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El PRI es el virtual ganador de la jornada electoral en Hidalgo y Coahuila. El Tribunal Federal Electoral ratifica negar registro a México Libre y aprueba 3 partidos afines a la 4T. Regresa la izquierda a Bolivia. Gana elección candidato de Evo Morales. Por supuesto, no podíamos dejar pasar el tema del domingo, que fueron las elecciones en Coahuila e Hidalgo, sobre todo porque nos sorprendieron los resultados. A muchos les sorprendió el resultado. Creíamos que Morena era un poco más fuerte, a pesar de que habíamos visto un poco de desorden en la casa. ¿Qué opinan de los resultados de Coahuila e Hidalgo? Mira, primero, son elecciones locales que hay que entender con lógica local, ¿no? Sin pensar que Morena iba a apabullar simplemente porque tiene la presidencia de la República, creo que fue un error. Son los 2 estados, junto con Colima, son 3, que nunca han tenido alternancias, y donde el PRI sigue teniendo una muy fuerte, digamos, raigambre, ¿no? Y Campeche, ¿no? Y Estado de México, son 5 que no han tenido. Y finalmente, yo creo que hay que decir que sí es un muy buen resultado para el PRI, pero una golondrina no se verá, ¿no? No es el regreso del Jedi. A ver, muy buen resultado el de Coahuila. Carro completo, con 38%. ¿Todo el Congreso? Sí, por eso, carro completo, con 38% de participación, cosa que es muy poquitos electores. Muy poco, pero no distinto a las elecciones anteriores, porque se creía que iban a tener una participación menor por que el las COVID. del 18 y bastante no. distinto. Pero 18 sí, porque no es pero intermedia. 38% los que ganan son las que enteras de los partidos. 38% y los Moreira, es lo de una intermedia y los normal. Moreira y Babel tienen controlado Coahuila. Totalmente. Y en Hidalgo yo matizaría porque gana 32 municipios de los 83. O sea, tampoco es que arrase y gana Pachuca por poquitito, por 1%. ¿Se lo recupera? Después sigue Morena con 22, ganando Tulancingo, y la Alianza PAN-PRD gana 17. Entonces, de cómo estaba el PRI en Hidalgo en términos municipales actual, a este momento pierde en realidad Yo fuerza. creo que es Entonces, interesante Coahuila que sí, Hidalgo. de los bastiones del PRI que nunca han tenido alternancia, me parece que se cuecen todos medio aparte. Es decir, Campeche en el sureste, el Estado de México, que es un bastión de Tlajomulco. Pero estos dos casos de Tlajomulco, estos dos, perdón. De Quirino. De Quirino. Todo parece Tlajomulco, Todo, pero no es tan influyente el gobernador. Hay que ponerla. Bueno, en Hidalgo y Coahuila, la verdad es que esos son PRIs rancios viejos, y efectivamente en uno comanda Moreira y en otro comanda la Sosa Nostra, que aunque se había pasado a Morena, en realidad nunca se terminó de pasar. Por lo de Gerardo. No, pasó directo al bote. Al bote. Pero la otra cuestión es que es interesante que la verdad es que la oposición en estos estados era la derecha, Acción Nacional, y no tanto la izquierda. Entonces, en ese sentido, para Morena, que se presenta por el otro lado, no es un mal resultado, creció muchísimo. Pero para las expectativas sí. Claro, pero es que eran unas expectativas totalmente desproporcionadas. Y que Morena iba a ganar donde se presentara. Claro, Exacto, falsa expectativa. Pero en ese sentido fueron sorpresivas porque a todos nos alegró que el PRI finalmente íbamos ganara. a platicar sobre la negativa también del registro a México Libre, pero pues le podemos seguir con esto de Coahuila e Hidalgo. Dijo porque que Porfirio Muñoz Ledo, que tiene que ver con lo de las expectativas, o sea, sí tienen una visión desde Morena en el centro de esto fue un desastre, ya no tenemos porque partido. todo lo ven con lentes del centro. Creen que lo que pasa en la todo Ciudad de en la Ciudad de México México. pasa allá. Ahora sí. A nadie, realmente a nadie le puede alegrar que gane el PRI de Moreira y el PRI de la Sosa Nostra. Eso es lo peor que hay en este país. Lo peor. Sí. No, o sea, ¿tú hubieras preferido que ganara Morena? no sé qué. A ver, pero que me alegre. A ver, pero que con me suerte no alegre. votamos. Porque No tú dijiste, votamos. terminaste tu comentario y dijiste, a todos nos alegró que ganara el PRI. Te No, faltó no. México Libre ¿A para ti te poder alegró votar. que ganara el PRI? Claro, que hubiera ¿Por qué? una idea de que Morena pierda el por partido eso. se vaya a el partido, el marcador global en el país se matice, se balancee, sí. Lo que te gusta es que las gubernaturas... Estoy provocando a Tucent Oigan, para pero en el que nos segundo diga. año de gobierno de un presidente, sí no se habían perdido así las gubernaturas. ¿Cómo no?
Cuando llegó Fox, ¿Cuál todo era gubernatura? PAN, al segundo año. Pero no sí. hay ninguna gubernatura. güey. No, Fueron ninguna. A intermedias ver, municipales y fueron- locales. Perdón. Fueron elecciones. También está Pero si siendo quieres ya se irónica. las quitamos al PRI. Está siendo irónica. Es También. que, Ya, sí, ya ahora entendí sí, el mundo. ya estoy como lo de Tlajomulco. Ya mejor vámonos a Bolivia. ¿Y las elecciones de Bolivia? A ver, yo creo que a mí me da muchísimo gusto, no solo que haya ganado la izquierda, a mí me da gusto, pero que haya regresado a una senda democrática después de que, hay que decirlo, el que causó la bronca inicial fue Evo. Sí. Sí, que no quiso reconocer la elección. Luego esta especie de golpe de Estado extraña donde sacan a Evo y llaman a elecciones y vuelve a ganar la izquierda, pero por la vía electoral, ¿no? Sí. Eso me parece Y que además es el mejor resultado con posible. más votos de los que hubieran tenido con Primera Evo como vuelta. candidato. Era un buen candidato, Ajá. Luisa, porque aparte es, Mucho mejor es, que es Evo. del mod. No, yo creo que Evo ha sido un gran presidente de No, Bolivia. pero y mucho ya mejor tendremos que Evo posibilidades de en la platicarlo. elección Pero- anterior, porque había mucha gente ya muy No, enojada sí, con sí, Evo. sí, a sí, eso me Abel, pero refiero. Se eternizó. Quien no Polarizado. reconoció los resultados fue la derecha, ¿eh? Sí. En Bolivia. ¿Ya lo Lo que reconoció? pasó, Sí. el fraude, digamos, de Evo, que no creo ni siquiera que sea Fue fraude, era haberse puesto como fue haber candidato. sido otra vez candidato Ajá. cuando la Constitución o sea, de Bolivia cambió la Constitución y fue Pero candidato. ¿sabes quién no jugó un papel Pero- muy decoroso en esta crisis? Luis La Almagro. OEA. Pésimo, ¿verdad? Terminó con su prestigio, pero la verdad es que la derecha que tampoco perdió... tiene mucho ya, ¿eh? No, pero digamos que hizo un papelón tremendo con el caso hubo un Bolivia. tiempo, Pero yo Diego, lo que con- creo es que sí dio una lección de democracia Bolivia Totalmente. a América Latina Aparte, que sí. no habíamos el visto. hecho de Por que los se dos Todo el lados, mundo ¿eh? reconoció. La presidenta reconoció esa Sí. misma noche. Sí, y vámonos. Le dijo Aquí felicidades al Es presidente más, Arce. sin Muy bien. resultados oficiales. Sin- Yo creo con que de puro los conteo. dos lados, la izquierda y la derecha, bien. los dos lo Oye, hicieron bien. Y O sea, fíjate, los dos. Qué chistoso va. Allá, la derecha golpista, reconociendo que habían perdido, y acá, Sí. Alfonso Ramírez Cuellar peleándose diciendo que no reconocías la derrota en Hidalgo y en Coahuila. Siendo gobierno federal. Siendo Siendo gobierno gobierno federal, federal. una elección municipal. Ridículo. Ahora, esta es una muy bonita historia para América Latina porque casi siempre los golpes de Estado terminan muy mal en América Latina. Siempre. Sí. Concluyen militarización. Yo- el hecho de este- que se restablezca la Lo que democracia no a través del podemos voto ver es... la responsabilidad que tuvo Evo en haber provocado ese desorden que por suerte terminó muy bien. Sí, eso no se puede Sí, olvidar. la derecha fue- Él Yo detonó, coincido- él yo coincido detonó. con Diego. No, el golpe lo dio. No. Quien no, sacó El, del el país gol- fue la el derecha. golpe Lo constitucional detonó. lo dio él No es cuando ningún se golpe. puso- Cambiar no. la constitución no es ningún golpe constitucional. No, a ver, cambiar la constitución en beneficio propio, sí. ¿Qué? Claro que sí. Si tú eso tienes no- una mayoría para cambiar la constitución, Ese- la cambias. eso es fraude. ¿Por qué Enrique, fraude? por Cambiar su- la constitución. Porque no, porque Nadie Si puede tú tienes legislar- una mayoría para cambiarlo, te puede gustar o no. Legislar Pero es, perfecto. ¿Qué no para estás beneficio queriendo propio. decir para el futuro de eso México? es No, legal. ¿Qué nos estás No, pero augurando, A ver, pero si el Enrique? presidente tiene una Oigan. mayoría y quiere quitar la no reelección, A ver, lo levante puede la mano el que hacer. estuvo de acuerdo no, con no, sucede en Evo Alemania, y levante España, la mano Francia, quien no estuvo de donde sea. acuerdo porque ya pasamos al siguiente Vámonos tema. al que sigue. ¿No están de acuerdo con Evo? Levante la mano Yo si estoy estuvo de con acuerdo con... Ok, listo, pasamos al siguiente tema. Te mayoriteamos, Enrique. A no ser que no sea un Listo. golpe de Estado ahorita, Enrique. Por favor, conservadores. Oigan, conservadores. como cada semana tenemos a nuestros nominados de la gente en los espacios públicos que hacen lo peor de la semana, ¿no? Este premio de la neta no. Y bueno, luego lo compartimos en redes. ¿Quiénes ganaron la semana pasada entre los que propusimos? Habíamos propuesto a Lili Telles. ¿A quién nada más habíamos propuesto? Yo dije que Lili Telles. Tú sí. dijiste que Lili Telles te parecía Ajá. estadista, ¿sí? Porfirio no, Muñoz me parecía Ledo. bien. Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, que Ledo. siempre está, Sí, no a ver, hay que vamos a dejarlo. verlo. Yo ¿Quiénes digo que fueron lo los que nominemos ganaron? eternamente. El reconocimiento, la neta no, se lo lleva Lili Telles por su confrontación en la Cámara de Senadores ante la ponencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Ahora conozcamos a los nominados de esta semana. Otra vez estoy en desacuerdo con las masas. Las masas me apabullaron. Te apabullan las masas, sí. Bueno, De y toda ahora... la masa madre esa es la peor. A ver, la neta no de esta semana. A ver, la neta no de esta semana. Vamos a nominar ¿Quién es? a Miguel Castro Sí. por haber refrendado su militancia en el Partido Revolucionario Después de que Institucional. ha estado coquetea con Morena. O sea, Con todo Miguel- lo lindo que la fue neta su no, acto Miguel, de la estoy neta no, aquí Miguel. Ya se emocionó refrendando con mi Hidalgo, amor con al Coahuila partido. Hidalgo y se emocionó Yo Miguel. creo que a Miguel se le olvida que ese partido que está refrendando fue el que le dio la espalda cuando lo metió en la cárcel. Y se equivoca flagrantemente. No hicieron ni una sola declaración, no hicieron ninguna condena y aún así va.
Pero bueno. Es Yo un para la candidato. neta, neta, no, Miguel, la yo neta para no. la neta no propongo y retomo el principio del programa a Jesús Ramírez, el vocero oficial de la presidencia, por hacer ese papel que a mí me parece tan degradante en materia de libertad de expresión al señalar con nombre y apellido a los periodistas de Oye, este país. La neta no. ¿Y quién te gusta más, Rogelio Ramírez Cuellar haciendo la rabieta o AMLito diciendo estamos de regreso? A mí, No, la neta no. A mí AMLito. AMLito. AMLito me parece que es el personaje que ilustra por qué el PRI está como está. Sí. No entiende que no entiende este cuate. Bueno, ¿Esos tres dejamos? se queda para las redes, entonces, Que voten. el dirigente del PRI, el vocero de presidencia y Miguel Castro por. Ex candidato a la gubernatura. Ahí están los tres. Y bueno, y ahora vámonos a la encuesta. ¿Quién ganó la encuesta? La vez apuesta, pasada, ¿no? otra vez estábamos con el tema de Morena. La apuesta. Eh, no es Apuesta, porque la encuesta es la de apuesta. Es que era Hay billete encuesta. de por medio. Era encuesta, Diego. La encuesta Era de encuesta. Morena. Nadie ganó la encuesta. Nosotros no, queríamos, porque no la han estábamos terminado de diciendo quién va a hacer. ganar la encuesta. Sí, sí, sí. La apuesta era quién ganaba la encuesta. Y, otra vez y tú nada. querías fuera del aire ganar. Sí, Cuando porque- le habías dicho otra cosa. Porque Hubo además cabildeo sí, fuera del sí aire, es hubo cierto cabildeo. que yo dije que se iba a quedar entrampado, ¿no? Sí Bueno, dije pero eso, eso- pero realmente No, ustedes apostaron en por realidad Porfirio. dijiste que Ustedes apostaron por yo Mario Porfirio Delgado. nunca reconocería un resultado que no le sea No, favorable. David fue por A el ver, otro, vamos Mario. a Yo por verlo. Mario Delgado. Sí, fue por Vamos Mario a Delgado. verlo, cómo fue. En nuestro capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue ¿quién se queda con Morena? ¿Y qué creen? Seguimos en ascuas, pues la encuesta aún no se cierra. Por lo pronto no tenemos ganadores ni perdedores. Ahora vayamos a la apuesta de esta semana. Te voy a decir. La apuesta de esta semana en este espacio en el que sí nos permitimos hacer futurismo, perspectiva, sacamos nuestra bola de cristal, cosa que no deberíamos de hacer nunca, pero en este pedacito lo hacemos. no? Bueno, los ¿Por qué no? fideicomisos se van a aprobar o no se van a aprobar, están entrampados, se aprobaron en la Cámara de Diputados, están en el Senado, hay gente afuera del Senado inmolándose. ¿Qué va a pasar con los fideicomisos? 109 fideicomisos, muchos de ellos pertenecientes a instituciones Mi apuesta es académicas. que van a rescatar algunos, van a desaparecer los fideicomisos, pero habrá una negociación donde rescaten algunos, están hablando de 30, entre 20 y 30 probablemente. O sea, sí, pero no. Sí, o sea, sí desaparecen, pero no todos. O sea, va a haber cambios en la minuta del Senado. O sea, se van apuestas a la mitad, o sea, con porporcentajes para no perder No, tanto. no, El chiste, el chiste es ¿no? El que apuesta 8 negro. 8 negros. Yo apuesto que sí desaparecen los fideicomisos, pero van a cambiar el dictamen Con de una la Cámara de reserva. Diputados. A Yo ver, tú, creo que Enrique. sí desaparecen Por igual corruptos. por corruptos, igual como lo mandó la Cámara de Diputados. Creo que van a desaparecer los fideicomisos de este país, tristemente. Bueno, pues entonces ya nada más por ¿Y tú? llevarle la contra, no desaparecen y con eso nos vamos a ver quién gana, a ver si ahora sí le atinamos. Con esto Yo quiero sacar nos un vamos, punto ya. muchas gracias, ya se acabó este programa, qué bueno que nos acompañaron. Gracias. Gracias. Vámonos. Hasta luego. ¡Hasta liberar! We need strong borders.